¿Ya? Seguimos con causas de miocardiopatías secundarias y tenemos una variedad importante, interesante más que importante, de miocarditis, la miocarditis de Friedler, ¿sí? Que se caracteriza por células gigantes en la inflamación del miocardio, ¿no? Esta es una inflamación miocárdica idiopática que se caracteriza por infiltrados mononucleares, linfocitos, pero también algunos neutrófilos, perdón, algunos polimorfonucleares como los eosinófilos, los plasmocitos, los macrófagos, y la destacada presencia de las células gigantes multinucleares, ¿no? Es una enfermedad que tiene un curso clínico rápidamente progresivo y que rápidamente llega a la insuficiencia cardíaca grave y a la muerte súbita, ¿ya? Seguimos hablando de las miocardiopatías secundarias. Tenemos las miocardiopatías asociadas a las colagenopatías, a las enfermedades de la colágena, donde destacan la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Y por último, tenemos entre las miocardiopatías secundarias a las miocarditis asociadas a agentes químicos, como fármacos y trastornos tóxicos y metabólicos. Aquí participan muchos agentes como el arsénico, la intoxicación por fósforo, monóxido de carbono, algunos medicamentos fenotiazídicos, sulfonamidas, catecolaminas y compuestos citotóxicos utilizados en el cáncer, en el tratamiento del cáncer, como por ejemplo la daunorubicina, ¿sí? También algunas enfermedades metabólicas, ¿sí? Que tienen que ver la concentración de hidrogeniones como uremia, hipopotasemia y la miocardiopatía secundaria asociada al choque de cualquier origen, sobre todo tóxico, ¿no? Por último, los trastornos musculares primarios, la distrofia muscular, como la enfermedad de Duchenne, por ejemplo, y algunas citopatías mitocondriales, ¿ya? Y entre las miocardiopatías primarias, que es el tema central de este capítulo, ¿no? Tenemos a las miocardiopatías que no tienen una causa desconocida y que tienen un fuerte trastorno genético, sin embargo. Tenemos tres tipos principales: la cardiopatía, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía hipertrófica. Aquí también habría que añadir la cardiomiopatía ventricular derecha ritmogénica, que mencionamos cuando hablábamos de las endocardiopatías, porque más que al miocardio comprometen al endocardio, ¿verdad? Pero algunos autores involucran esta enfermedad entre las miocardiopatías primarias, ¿sí? Y aquí tenemos un dibujo muy simple, muy sencillo, pero muy ilustrativo en cuanto a las características de las diferentes miocardiopatías, que obviamente comprometen fundamentalmente los ventrículos, ¿no? Tenemos un esquema de unos ventrículos, el ventrículo izquierdo en este caso normal. Aquí tenemos una miocardiopatía hipertrófica que, fíjense, suele ser asimétrica, como vamos a ver, ¿ya? ¿No? Hay áreas más hipertrofiadas que otras. Esto no es necesariamente cierto, sin embargo. Y tenemos la miocardiopatía dilatada, que se caracteriza por una gran o mediana dilatación de la cavidad ventricular y cuya pared es entre normal, pero generalmente ligeramente hipertrofiada. Y por último tenemos la miocardiopatía restrictiva, cuyo ventrículo, cuya musculatura es también de espesor más o menos normal, pero con alteraciones funcionales importantes, que evitan su dilatación, ¿no? La luz también está más o menos conservada. En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica, como ustedes están viendo, además de la hipertrofia, gran hipertrofia del ventrículo, de la pared ventricular, hay una disminución de la luz ventricular, de la cavidad ventricular, ¿sí? Hablaremos primero entonces de la miocardiopatía dilatada, que se puede considerar como una especie de miocardiopatía congestiva, ¿sí? Puesto que hay un deterioro de la contractibilidad con disfunción sistólica, ¿sí? Y también hay un aumento de la presión telediastólica y del volumen diastólico, ¿no? Eso nos da la apariencia de unos ventrículos dilatados congestivos. Y claro, morfológicamente, como su nombre lo dice, se caracteriza por una dilatación biventricular progresiva, con
hipertrofia variable, en general no tan importante como el de la miocardiopatía hipertrófica, desde luego, ¿no? El desarrollo final, clínicamente, la evolución, la historia natural de esta enfermedad es el desarrollo de una insuficiencia cardíaca congestiva de una cronología variable, dependiendo cuándo comience el proceso, cuándo se diagnostique o comience en realidad, ¿no? Si puede comenzar a cualquier edad, pero los individuos que tienen un comienzo más precoz de los síntomas van a fallecer en general antes de los 2 años de iniciados los síntomas. Esto ocurre en alrededor del 50% de los pacientes y en alrededor del 25% la sobrevida alcanza los 5 años. O sea que un pequeño porcentaje tiene una sobrevida mayor que eso, ¿no? Bueno, hablaremos de un poco de la fisiopatología. Es, aunque rara, más frecuente, la variedad más frecuente de miocardiopatía primarias, ¿sí? Es más frecuente que en su forma secundaria, esta miocardiopatía, la miocardiopatía dilatada, y su etiología es desconocida. Pero en un 20 a 50% de los casos se reconoce una forma genética familiar con alteraciones a nivel estructural, a nivel del citoesqueleto o del sarcolema o de la envoltura nuclear o de las mitocondrias, ¿sí? Sobre todo de componentes citoesqueléticos y en la hipertrófica, sobre todo de componentes del sarcolema, ¿ya? O sea, de los miofilamentos contráctiles. Puede ser secundaria a un gran número de agresiones que lesionan directamente el miocito. Y hay una hipótesis de asociación entre las causas genéticas y las complicaciones virales, las mutaciones hereditarias, el alcoholismo crónico y el parto, el periparto, ¿sí? Todas estas condiciones pueden contribuir a las ya mutaciones hereditarias heredadas, ¿sí? Entonces, hay muchas teorías, en realidad, como causales de esta enfermedad, sin ninguna está totalmente comprobada, ¿sí? Pero, desde luego que hay un trasfondo genético involucrado, hasta en el tercio de las familias comprometidas, y su transmisión es de carácter autosómico dominante. Pueden haber otras formas, pero con menor frecuencia. Autosómica recesiva ligada al X o mediante herencia mitocondrial. Y los genes mutados, las proteínas codificadas por los genes mutados van a ser estos, ¿no? Los que encontramos aquí a la izquierda. Distrofina, la troponina T, el sarcoglucano D, la cadena pesada de la miosina B, la lámina AC, ¿sí? La desmina y la titina, que está presente hasta en el 20% de estos casos, ¿sí? Cada una de estas proteínas mutadas, mal formadas, van a condicionar miocardiopatía con un curso evolutivo variable, ¿no? Por ejemplo, si está alterada la producción de la distrofina, hay un empeoramiento rápido del cuadro. La troponina T, el sarcoglucano D y la cadena pesada de la miosina B van a cursar con una dilatación ventricular de comienzo precoz y por lo tanto también suelen tener una evolución rápida. La lámina AC tiene un defecto asociado a la región de unión con la distrofina y la desmina produce una miocardiopatía dilatada asociada a trastornos de la conducción. Últimamente se le está prestando mucha importancia a la conducción y a la producción energética, ¿no? A la transferencia de energía. Y la titina, ¿sí? Que son 2 mutaciones a nivel de la región de unión de la línea Z de la sarcómera, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la localización de los diferentes componentes mutados y de las proteínas que producen esos genes mutados, alterados, ¿no? Hay una distribución subcelular e interacciones moleculares de las proteínas mutantes que intervienen en la patogenia de la cardiomiopatía dilatada e hipertrófica también. Las que están con este color café claro, o beige, si quieren ustedes, rodeado por un manto rojito, ¿no? Por un borde rojo, son las que están asociadas a la miocardiopatía dilatada, justamente. Aquí tenemos el sarcoglucano, la distrofina, la desmina, la titina, la lámina AC,
¿no? Los que están en azul están relacionados sobre todo con la miocardiopatía hipertrófica, las cadenas ligeras de la miosina, vean que es componente de los elementos contráctiles propiamente dichos, lo mismo que la proteína de unión a la miosina, ¿no? Y la tropomiosina alfa y la troponina T van a estar presentes también como mutaciones, proteínas mutadas en relación a ambas enfermedades, a la miocardiopatía hipertrófica y a la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Bueno, hablaremos ya un poco de la clínica. El diagnóstico se hace, obviamente, mediante radiología, ecocardiografía y cateterismo cardíaco. Tienen alto éxito diagnóstico, ¿sí? Alta fidelidad diagnóstica, muy sensible y fiel al diagnóstico la ecografía y el cateterismo cardíaco. Pero la ecocardiografía no es invasora y es muy, muy buena, ¿no? Y después se puede tomar una biopsia, aunque se llega a la biopsia rara vez, ¿ya? Porque las imágenes ya son de por sí suficientemente importantes en el diagnóstico de este proceso patológico. Bueno, y desde el punto de vista anatómico, hay alteraciones estructurales, desde luego, ¿no? En la miocardiopatía dilatada. Son inespecíficas y no distinguen etiología, no importa si son de origen genéticamente puro o son por alteraciones tóxicas, metabólicas, en fin, ¿no? ¿Y cómo se ve el corazón? Se ve grande, se ve agrandado, con las cavidades cardíacas dilatadas, ambas cavidades cardíacas están dilatadas. La pared está ligeramente hipertrofiada, ¿no? Pero lo más destacado es las cavidades cardíacas distendidas, ¿ya? Y esta pared adelgazada en realidad está aparentemente adelgazada porque en realidad tiene un cierto grado de hipertrofia, como hemos descrito al principio, ¿no? Y desde el punto de vista funcional, obviamente, el músculo cardíaco es hipocontráctil y es típico el aumento de la presión telediastólica ventricular, como dijimos, ¿no? Bien, seguimos con la anatomía. Un corazón grande, con un peso muy superior a lo normal, es blando y pálido, y las 4 cavidades están dilatadas con mayor afectación ventricular, desde luego. Estas dilataciones ventriculares favorecen la estasis, ¿no? La congestión, la estasis y la formación de trombos murales, que pueden ser la fuente de tromboémbolos si nacen en el ventrículo izquierdo, hacia la circulación sistémica, o si nacen en el ventrículo derecho, que es un evento más raro, hacia la circulación pulmonar. Y el endocardio no se trata solo de la variedad endocárdica, sino de todas las miocardiopatías dilatadas tienen un cierto engrosamiento, aunque no necesariamente tanto como la endomiocarditis, ¿no? Y aquí tenemos la histología. Vean ustedes las células musculares en el corte horizontal, perdón, en los cortes longitudinales y en los cortes transversales, y con tinciones especiales podemos ver el resultado de esta miocardiopatía, ¿no? Están hipertrofiadas, francamente hipertrofiadas, tanto en este corte longitudinal como en estos cortes transversales. Se puede ver que están muy agrandadas, ¿no? Están estiradas e irregulares, no tienen el mismo espesor ninguna de las fibras que estamos viendo, ¿no? Hay fibrosis intersticial perivascular, que se ve mejor con el tricrómico, en este caso de Masson, en azul, ¿sí? El endocardio, no vemos en estas tomas, está engrosado y se pueden observar pequeñas cicatrices subendocárdicas que pueden sustituir a las células musculares y, por lo tanto, reemplazar mediante fibrosis, ¿no? Hay pérdida de las sarcómeras. Miren, esta sarcómera está prácticamente necrosada con los núcleos pignóticos y hay un incremento, claro, esto se tiene que ver a nivel del microscopio electrónico, de las mitocondrias. Pero puede que en este caso, de manera indirecta, las fibras se vuelvan más acidófilas por la presencia y un poquito más granulares por la presencia de abundantes mitocondrias, por el incremento de mitocondrias, ¿sí? Luego tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad autosómica dominante
Muchos de los casos de esta enfermedad se presentan como nuevas mutaciones esporádicas, menos frecuentes que la miocardiopatía dilatada, en la que se produce hipertrofia a menudo asimétrica de las paredes cardíacas con agrandamiento desproporcionado del tabique biventricular. Esta es la característica anatómica sobresaliente, ¿no? Una hipertrofia asimétrica de las paredes miocárdicas y un engrosamiento asimétrico desproporcionado, principalmente a nivel del tabique ventricular. No en todos los casos, pero es lo clásico, ¿ya? Funcionalmente hay un trastorno de la distensibilidad con disfunción diastólica, ¿sí? Y aquí lo que se produce son defectos de la generación de fuerza contráctil debido a trastornos funcionales del sarcómero. Veíamos que las proteínas afectadas son las que forman parte de la sarcómera, ¿no? Del sarcómero, de estos miofilamentos contráctiles. De una o de más de las proteínas contráctiles que tienen que ver con la miosina o la troponina, ¿sí? Hay, por lo tanto, una sobrecarga hemodinámica, un gradiente de presión anormal, lo que a lo largo de la cavidad ventricular. Y este es uno de las miocardiopatías con un alto riesgo de muerte súbita. A veces no se entiende por qué, y sin embargo el paciente muere súbitamente porque tiene subyacente esta enfermedad, ¿no? Entonces, el corazón es musculoso, está engrosado, obviamente, e hipercontráctil, ¿no? Y se puede asociar por esta hipertrofia muscular a una estenosis subendocárdica, ¿no? Y, por lo tanto, una hipertrofia idiopática. Hay una miocardiopatía hipertrófica obstructiva por esta estenosis subendocárdica, ¿sí? Muy bien. La cavidad ventricular está, además, disminuida en su diámetro. Los miocitos cardíacos están dispuestos siguiendo un patrón desordenado y en espiral. Hay desorganización de las miofibrillas contráctiles, hay núcleos agrandados, a veces abigarrados, y en el citoplasma grandes cantidades de glucógeno, y fibrosis intersticial también, ¿no? Y como se postula, hemos visto ya en la anterior diapositiva, genes mutados de los componentes de la sarcómera, pero últimamente se da mucha importancia a anomalías en la transferencia de energía, de las mitocondrias al sarcómero y una disfunción sarcomérica directa por las alteraciones en los componentes del sarcómero, desde luego, ¿no? Entonces hay una disminución del aporte de la sinapsis a la célula muscular, porque hay disminución de los receptores para acetilcolina, por ejemplo, o para otros tipos de aminas, receptores adrenérgicos. Hay una disminución también de los canales de entrada de calcio, ¿no? Y todas estas anomalías causan una alteración en la transferencia de energía de las mitocondrias al sarcómero. Muy bien, seguimos con la miocardiopatía hipertrófica. Decíamos que es de carácter autosómico dominante. En la mayoría de los casos se ha reconocido una base genética, ¿sí? Y estas mutaciones producen alteraciones de diversa gravedad en la producción de proteínas miofibrilares que están dispuestas en forma desorganizada. Vean ustedes qué elementos contráctiles están alterados. En el 50% de los casos hay una alteración del gen que codifica la cadena pesada beta de la miosina. Un 15% de los casos familiares hay una alteración en el gen que codifica la troponina 1, ¿sí? Que está en el cromosoma 1, que es una forma leve en general de miocardiopatía hipertrófica. 3 a 5% de los casos son familiares y están en las que hay una alteración del gen de la tropomiosina alfa, localizado en el cromosoma 15. Y hay otras alteraciones en muy pocos casos de miocardiopatía hipertrófica relacionada con otros locus ubicados en los cromosomas 7 y 11. ¿Sí? Aquí se han descrito ya más de 100 mutaciones que se producen en 9 genes que codifican las proteínas del sarcómero sobre todo, ¿sí? Entre las cuales están, repitiendo un poco, la cadena pesada de miosina, la proteína C de la unión con la miosina, la troponina T, troponina I, la tropomiosina alfa, la cadena ligera 1 de la miosina, la cadena ligera 2 de la miosina, la actina, la cadena pesada de la miosina alfa y la titina.
¿y qué es lo que se ve en la anatomía patológica? Macroscópicamente, esta es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y vean un gran espesor del ventrículo izquierdo, pero también hay un incremento del espesor del ventrículo derecho. Es más llamativo y suele ser lo que se presenta una hipertrofia asimétrica. Vean en este miocardio del ventrículo izquierdo, el tabique, el septo, sobre todo en la parte superior del septo, está más engrosado que abajo, que en la punta o que en la pared lateral del ventrículo. Esto le da una asimetría en el espesor del miocardio y además le otorga a la luz una imagen de banana, ¿sí? Esa forma de B alargada, ¿no? Aquí tenemos las variedades, la hipertrofia septal asimétrica, que es la que estamos viendo justamente en esta fotografía macroscópica, ¿no? Luego tenemos la hipertrofia concéntrica, que se parece mucho a la de la estenosis aórtica o a la de la hipertensión arterial sistémica. La hipertrofia apical, que es menos frecuente, ¿no? Esta es la típica, la hipertrofia en todas las paredes, pero con mayor incremento del espesor septal, del tabique interventricular, ¿no? Bueno, y aquí vemos entonces diferentes cortes transversales de un miocardio tremendamente hipertrofiado. Aquí es relativamente simétrico, ¿no? En la variedad simétrica. Y aquí vemos la disposición irregular de las fibras musculares agrandadas, dispuestas en espirales, dispuestas en sentido oblicuo, etcétera, etcétera. Aquí se ve un poco mejor el músculo y ya hay fibrosis entre los fascículos musculares cardíacos, teñidos con el tricrómico, se puede ver en azul el tejido fibroso y el músculo tan irregularmente distribuido, hipertrófico, ¿no? Y aquí también se ve la gran variedad de diámetros que presentan los miocitos cardíacos y los núcleos, que son medianos, pequeños, grandes, abigarrados incluso, miren la forma tan asimétrica de este núcleo, ¿no? Entonces, hay una hipertrofia muscular, una asimetría del ventrículo izquierdo y una hipertrofia septal sobresaliente en los casos típicos. Y en la microscopia lo que estamos viendo, una disposición caótica de miocitos, sobre todo a nivel del septo hipertrofiado, una fibrosis intersticial, ¿no? Y endocárdica, subyacente al endocardio, ¿no? Y las arterias del miocardio están con una media también engrosada. Este es un hallazgo también interesante. En la clínica puede haber una estabilidad funcional en el individuo por varios años, o puede irse complicando con fibrilaciones, alteraciones del ritmo, sobre todo fibrilación auricular, formación de tromboémbolos, endocarditis infecciosa y muerte súbita, ¿no? Como casi todas las enfermedades cardíacas hemos visto que favorecen la infección también, ¿no? Luego tenemos la miocardiopatía restrictiva, que es un proceso más raro que los anteriores, y se caracteriza por una dificultad del llenado ventricular por la rigidez que tienen las paredes ventriculares, ¿sí? Entonces hay una disminución de la represión diastólica y una función contráctil normal, sin embargo, ¿ya? Los hallazgos son fibrosis y fibroelastosis endocárdica. Aquí tenemos la endocarditis Loeffler, la eosinofilia sanguínea, la infiltración eosinofílica de otros órganos y una evolución mortal en la endocarditis de Loeffler, ¿no? Bueno, y ahora hablamos de las miocarditis. Las miocarditis son miocardiopatías asociadas a un proceso inflamatorio, ¿sí? Pueden ser de tipo intersticial o parenquimatoso, pueden ser de origen específico o inespecífico, pueden tener un curso clínico agudo, subagudo o crónico, y tienen etiologías variables también. Pueden ser de origen infeccioso, pueden ser idiopáticos, asociadas a las colagenopatías, artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, o muchas misceláneas, ¿ya? Las miocarditis se caracterizan por inflamación del miocardio, un cuadro clínico muy amplio, causado también por agentes biológicos e inmunitarios. En Estados Unidos y en los países desarrollados en general, la causa viral
Coxsackie viris sobre todo, es la más frecuente, rara vez es de origen bacteriano. En Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, Trypanosoma cruzi es un agente etiológico fundamental, importantísimo, puede ser de origen inmunitario y puede también tener un origen desconocido. La morfología, el miocardio está en general ligeramente engrosado, blando, friable, hay dilatación de las 4 cámaras cardíacas, la formación de trombos murales es una fuerte posibilidad por la dilatación de las cavidades cardíacas y las válvulas, a diferencia de las endocarditis, están libres, carentes de infección. ¿Sí? Bueno, seguimos hablando. En la morfología, en la histología, vamos a ver un infiltrado inflamatorio, ¿no? Agudo o crónico, dependiendo del agente etiológico, puede incluso ser supurado. Van a haber áreas de necrosis de las miofibrillas, ¿ya? Muy bien. O también lesiones focales o difusas, ¿no? Y en última instancia, como fenómeno reparativo también, fibrosis intersticial variable. Aquí tenemos un miocardio parasitado por Trypanosoma cruzi, por la enfermedad de Chagas, ¿vean? Muchas fibras están parasitadas por estos agentes etiológicos. Y entre otras miocardiopatías, ya para finalizar, tenemos las miocardiopatías que son producidas por cardiotóxicos, como este quimioterápico, la doxorubicina y otros quimioterápicos también, la enfermedad por sobrecarga de hierro, ¿no? La hemocromatosis, la amiloidosis por depósitos de amiloide, de 3 tipos de amiloides, por catecolaminas, en la producción de catecolaminas por algunos tumores, por ejemplo, y por intoxicación por cocaína, que también puede producir miocarditis. Muy bien. Entonces, estábamos terminando con esta presentación. Recién entra cuartecito. Bien, dejamos de presentar y ya con este tema hemos terminado en lo que se refiere a las clases que doy yo, con el apoyo del doctor Flores en algunos temas, la patología cardiovascular, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que el próximo miércoles ya ingresamos con patología respiratoria, patología pulmonar fundamentalmente. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un placer enorme, un gusto. Nos vemos el próximo miércoles con todos ustedes y cada día casi con mis grupos prácticos. Hasta luego.